Vemos que tenemos un Dios que es un Dios diligente. Sí entiende lo que es diligente, ¿verdad? Un Dios constante. Este Dios diligente que nosotros tenemos es diligente para quienes lo aman. Pero Dios, como veremos el día de hoy en la oración de Daniel, es igualmente diligente, no solamente para bendecir a su pueblo, sino también para castigar a los que se apartan de Él y viven en rebeldía y fallan en comprometerse con su verdad y demostrar su verdad. Si somos sabios y queremos ser igualmente diligentes en los asuntos de Dios, tenemos nosotros que entender que tenemos ese Dios que es bueno, es justo, que todo lo que hace es santo y que Él es diligente para hacer y para darnos las cosas buenas, pero Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros en el sentido de que nosotros amamos a nuestros hijos, eso no me queda la menor duda, pero nosotros como padres, cuando uno de nuestros hijos comete alguna falta, cuando uno de nuestros hijos hace algo, y lo vamos a corregir y lo vamos a enseñar y lo vamos a disciplinar, si uno de nuestros hijos pone una carita así de, ay, perdóname, y nos gana el corazón, ¿cierto? Y entonces decimos, bueno, está bien, pero la próxima, y entonces ahí ya no somos diligentes. En ese sentido es que yo digo que no somos como Dios, porque Dios es un Dios diligente. Y Dios es diligente en los asuntos para enseñarnos. Y sí, Él derrama sus promesas a quienes le obedecen y actúan y entienden y es una bendición. Pero también Dios, lo que ha prometido que hará cuando nosotros desobedecemos, lo hace. Y Él es fiel para cumplir todo lo que Él ha dicho. Ahora, un acontecimiento maligno para el pueblo de Dios, ¿qué significa? Maligno significa que no es su voluntad. El hecho de que Israel cayera en el exilio y todo el sufrimiento que está enfrentando en lo que estamos leyendo, no era lo que Dios quería que ocurriera para ellos. Él quería premiarlos por ser fieles, pero cuando vivimos de una forma infiel, Dios será obediente a su verdad y derramará su juicio. Entonces lo que vemos es que realmente es nuestra decisión. Ahora, sabiendo eso, es como nosotros debemos actuar. Es decir, Dios te dice, tú obedece, te doy mis bendiciones, tú obedeces, sé fiel y tendrás mi bendición. Pero si desobedeces, si no actúas conforme a lo que yo te estoy pidiendo, entonces va a acontecer esto y esto. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros somos sus hijos y actuamos de acuerdo a lo que Él dice, Él nos bendice, nos protege, nos ayuda, nos da su favor, nos da su gracia y nos protege en todo ese camino. Pero si siendo sus hijos somos rebeldes y nos salimos y empezamos a actuar, entonces Dios dice, entonces hay una corrección para ti. Y eso a veces nosotros no lo alcanzamos a entender. El pueblo de Israel está metido en esta situación en la que Daniel en el capítulo 9 está comprendiendo que se está terminando los 70 años de exilio y Daniel está orando y está diciendo, Señor, hemos pecado, reconocemos que hemos hecho mal y que tenemos todo lo que tenemos ahorita y estamos viviendo todo lo que estamos viviendo porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú lo prometiste y se está cumpliendo. Entonces debemos entender que Dios es bueno, justo y fiel para hacer las cosas que Él ha prometido. Y hemos aprendido en esta sección que Daniel nos habla de dos cosas. Por un lado podemos entender, porque así nos permite la historia, que Daniel nos habla del fin de la cautividad en Babilonia y el regreso del pueblo a la Tierra Santa, y por el otro lado podemos ver la redención y el establecimiento del reino, un acontecimiento que está por suceder. Cuando Dios regrese a su pueblo a la tierra prometida, en los últimos días será para la segunda venida del Mesías y el establecimiento del reino. Daniel sabe el significado de esto y por lo tanto está enseñando al pueblo. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 14, que es la primera cita del día de hoy. El Señor nuestro Dios estuvo atento y nos envió la desgracia. Pues el Señor es justo en todo lo que hace
y nosotros no le obedecimos. Déjame pararme un segundo ahí. Si tú como hijo de Dios de repente te preguntas y dices, Señor, ¿por qué me está yendo como me está yendo? Puede caber la posibilidad de que Dios te esté mostrando algo, te esté permitiendo pasar por alguna situación, porque ese es el plan de Dios. Y a través de esa situación Él te va a enseñar algo, va a hacer que tu fe crezca, va a hacer que tú te des cuenta cómo está tu fe, te va a fortalecer, te va a ayudar. Pero también cabe la otra posibilidad, que a lo mejor tú estés actuando de tal forma que Dios necesita disciplinarte y permitir ciertas cosas en tu vida para que tú te des cuenta de lo que estás haciendo mal. Aquí Daniel escribe, el Señor nuestro Dios estuvo atento. Eso significa que fue fiel para traer este juicio sobre Israel. Y es allá donde yo te digo que no es como nosotros. Perdóname. Bueno, está bien, ya. No lo vuelvas a hacer. O sea, sí tenemos un Dios que perdona. Sí, gracias a Dios que nos perdona. ¿Sí? Pero Dios es fiel para cumplir lo que Él ha dicho. Él es fiel para traer juicio sobre Israel y traerlo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios. Dios, debido a que es justo, castiga lo malo y recompensa lo bueno. Él es diligente en ambos casos. Él es justo sobre todas las obras que ha hecho. Ahora note cómo dice, pero nosotros no hemos escuchado su voz. Y permítanme hacerte esta pregunta, que no me tienes que responder, tienes que analizarla tú. ¿Estás o estamos siendo sensibles a la voz de Dios? ¿Lo estamos escuchando? ¿Estamos prestando atención a las Escrituras, a la revelación de la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo cuando la estudiamos? Cuando lo estudiamos para que Dios pueda ser nuestro maestro. Que cuando se te dicen las cosas, cuando tú las estudias, cuando tú las lees, ¿estás obedeciendo? Porque Daniel está diciendo, tenemos todo esto porque la gente no escuchó tu voz. A lo mejor lo que estás viviendo y lo que estás pasando es porque no estás escuchando la voz de Dios. Porque no estás obedeciendo lo que Dios quiere que hagas. Continúa Daniel en el capítulo 9, versículo 15. Señor, con tu gran poder sacaste a tu pueblo de Egipto y desde entonces hasta hoy tu nombre se hizo famoso. Pero nosotros hemos pecado y hemos cometido maldades. Y aquí aprendemos que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo saca con grandes prodigios, con maravillas, lo hace para que todo el resto del mundo de ese entonces sepa quién es el Dios de Israel. Porque Dios permite que Egipto crezca y se haga poderoso y suba y sea una potencia, para que después venga Dios y les diga, eres muy fuerte, pero conmigo no puedes. Y les manda las plagas y pasan todo lo que tienen que pasar y todo el mundo alrededor se entera. De hecho, cuando el pueblo de Israel va hacia la tierra prometida y llegan a un lugar, la gente de ahí dice, hemos escuchado de ustedes y de lo que Dios ha hecho con Egipto, y tiemblan, porque han escuchado. Pero aquí Daniel dice, pero nosotros hemos pecado y hemos cometido maldades. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué nos enseña? Que no importa que nosotros hayamos visto que Dios ha hecho grandes cosas en la vida, que Dios nos ha hecho tantas maravillas, porque estoy seguro que Dios ha hecho algo en tu vida que te ha maravillado, que te ha cautivado y que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Y aún así, tendemos a ser rebeldes, tendemos a ser desobedientes. Todo este juicio está sucediendo porque hemos pecado, dice. Y nos enseña que Dios no es débil ni piensa ligeramente con respecto al pecado. Es algo importante para Él. Y entonces desata una respuesta para los pecadores de parte de Dios. Daniel 9:16, mi Señor, tú eres bondadoso y justo. Te ruego que no sigas enojado con Jerusalén, que es tu ciudad y tu monte santo. Nosotros y nuestros padres cometimos muchos pecados. Este pasaje es importante porque se supone que Israel debe tener un buen testimonio.
Si tú lees la Escritura y puedes recordar lo que dice Éxodo, verás que es importante porque Éxodo 13 nos habla en ese capítulo, justo antes de que el pueblo deje Egipto, tienen la experiencia de la Pascua. Y cuando vemos que se menciona a Israel al final del capítulo, Israel es llamado congregación de testigos. Y de lo que nos habla es de ese testimonio. Pero en lugar de ser una descripción de la verdad de Dios, lo describe ahí en el versículo 16. Por eso la gente de las naciones vecinas se burla de tu pecado. Ahí en Éxodo. Y siempre le digo a las personas que vienen y me platican, me dicen, fíjate que tengo un problema y tuve un problema con una persona y entonces pues discutimos y estuvimos ahí hablando y no sé cómo solucionarlo. Y yo pregunto, ¿y la otra persona es cristiana? No, la otra persona no es cristiana. Pero tú sí, ¿no? No, pues sí, yo conozco al Señor. Ok, pues se espera más de ti que de la otra persona. Se espera que de ti fluya y se dé testimonio del perdón y del amor y de todas esas cosas que hemos aprendido en la Escritura. De la otra persona no, porque la otra persona no conoce del Señor, pero de ti sí. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Él lo que está diciendo es, tú hiciste grandes cosas en Israel, con Israel, cuando nos sacaste de Egipto y todo el mundo alrededor se dio cuenta. Pero nosotros tuvimos que cuidar nuestro testimonio y no lo hicimos. No tenían un testimonio correcto. Pero bendito sea el Señor, que Él es lleno de gracia. Y aquí sabemos, por lo que vamos a leer a continuación, que Dios no los rechazó eternamente, porque el castigo que impuso sobre ellos era temporal. Ahora nos podremos preguntar, ¿por qué 70 años? ¿Por qué no 25? ¿O por qué no 228? ¿O por qué no un número diferente? ¿Por qué 70? Bueno, si usted sabe un poco de la Escritura o ha escuchado la Escritura, cuando los estudiosos, los teólogos y todos los rabinos y todas las personas que se dedican a estudiar la Escritura de tiempo completo, nos han enseñado que la Escritura tiene algo que se llama numerología. Y cada número tiene un significado. El número 7 significa propósito. Y es para producir un cambio de santidad en el pueblo. Versículo 17 de Daniel 9, Dios nuestro Señor, te ruego que escuches esta oración de tu servidor, por el bien de tu pueblo y el de todos. Te pido que nos ayudes y que tengas compasión del dolor que ha causado la destrucción de tu templo. Cuando Daniel ora aquí, no existe otra razón para decirle a Dios que escuche su oración, que no sea quien Él es. La oración no es porque hemos sufrido mucho y, ay, mira, nos ten compasión. No, te pedimos por quien tú eres. Porque en nosotros no hay ningún mérito. No hay nada en nosotros que lo mueva a hacer esto. Somos pecadores, no hemos sido fieles. Y todavía sostenían esa conducta, esa condición. Pero Daniel sabe que Dios se moverá a su misericordia debido a que es un Dios perdonador, debido a quien Él es y no debido a quien somos nosotros. Eso me lleva a pensar en los dos ladrones que están colgados ahí junto a Jesús. Uno se burla y el otro le dice, no te burles, nosotros lo merecemos, él no. Y Jesús le dice a uno, tú hoy, este mismo día, esta misma noche estarás conmigo. ¿Qué hizo ese para merecer eso? Nada. Nada. Si lo hubieran bajado y le hubieran dicho, vive otros 30 años, se hubiera congregado, se hubiera bautizado, hubiera evangelizado, no sabemos. Pero fue salvo. ¿Por qué fue salvo? Por la bendita gracia del Señor. No fue salvo por él, fue salvo porque Dios es misericordioso, porque Dios es misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso. Y Daniel está diciendo, Señor, nosotros hemos pecado y en nosotros no hay nada bueno, pero tú eres bueno, tú eres misericordioso, acuérdate de tu bondad.
Versículo 18 de Daniel 9, Dios mío, escúchame. Mira las ruinas de la ciudad que lleva tu nombre. Estoy suplicando tu misericordia porque sé que no nos hemos portado bien. Te suplico porque sé que eres bondadoso y misericordioso. ¿Se dan cuenta de la oración, de la connotación que lleva la oración? No tenemos ningún valor, no podemos traer nada valioso delante de ti, nada que podemos enseñar para que tú actúes a nuestro favor. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y el perdón le pertenecen a Él. Y Dios está presentándose ante Dios en oración, entendiendo que si las cosas van a cambiar, van a ser porque Dios es así. Que Israel será traído de regreso a la tierra y que sería así solamente porque Dios, por su gracia y su misericordia, lo va a permitir. No porque sea el pueblo judío ni gracias a la conducta de ningún ser humano. Es Dios quien lo va a lograr. Continúo, Daniel 9:19. Dios mío, escucha mi oración y perdónanos, Dios mío. Atiéndenos. Y no tardes en ayudarnos por amor a ti mismo y por el bien de tu pueblo y de la ciudad en la que invocamos, dice tu nombre. Una y otra vez Daniel insiste que es por Dios y no por ellos. Y esto, otra vez reitero, es debido a que es por quien Dios es. Y si vemos nuestra situación, veremos nuestra situación actual, veremos que nosotros también debemos comportarnos de esa forma. Que nosotros debemos reconocer que si Dios va a hacer algo en nosotros es por Él y no por nosotros. Por eso siempre le he comentado y siempre se lo voy a decir. Todo esto es en base a lo que Él dice. Tú y yo no somos merecedores, bueno, sí somos merecedores de algo. Somos merecedores de ir al infierno porque somos malvados. Pero Él por su bendita gracia ha decidido darnos esa misericordia y nos ha rescatado de ese lugar a donde íbamos. Y Daniel sabe que es en base al pacto de Dios con su pueblo que Él puede solicitar tal petición. Debido a la condición de pacto es que podemos implorar a Dios por su misericordia, por su perdón, por su gracia, para poder ser renovados y tener una oportunidad de servir a Dios una vez más. Y Daniel sabe que después de estos 70 años va a suceder esto. Y él es sabio porque se está preparando a sí mismo para que Dios, que está por hacer esto, haga esto. Dios le dijo a Jeremías que cuando los 70 años terminara, él iba a reunir a la gente y los iba a traer de regreso a la tierra. ¿Dios cumplió eso? Sí. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso fue porque lo merecían? ¿Porque el pueblo hizo algo admirable que obligó a Dios a liberarlos? No, claro que no. Imagínate, están como siervos en una nación. ¿Qué nación va a dejar ir a sus esclavos, a sus siervos? Ya váyanse. Ya estuvieron bastante tiempo aquí. Yo creo que ya es... No. ¿Quién? Nadie. Pero Dios va a lograrlo. ¿Lo hizo? Sí lo hizo. Y fue porque, como dice esta oración en repetidas ocasiones, por causa de su nombre. Porque esa es su ciudad. Y Dios demuestra su fidelidad con el fin de producir el resultado de ese pacto que eventualmente va a ser el reino de Dios. Se los dije hace unas semanas. Va a tomar al pueblo, lo va a regresar con la finalidad de que se cumpla la escritura donde dice él que va a venir el Mesías, para que naciera Jesús. ¿Va a suceder otra vez? Sí. ¿Por qué estamos estudiando Daniel? Porque Daniel nos enseña que vienen los últimos tiempos. Recuerden que si nos regresamos, y recuerda usted, estamos estudiando que todo esto se está preparando. Hemos dicho que el pueblo de Israel actualmente, los judíos, han regresado, dicen que el 50% de toda la población judía que está alrededor del mundo, el 50% de ellos ya regresó a Israel. Están los tiempos a donde están regresando a Israel. ¿Por qué? Porque Cristo viene otra vez.
Dice Daniel 9:20. Yo estaba orando y confesando mis pecados y los del pueblo de Israel. Estaba pidiendo al Señor mi Dios que ayudara a su monte santo. Esta es la profecía sobre Israel, sobre Dios trayendo a su pueblo de regreso a su tierra, con el fin de que esas promesas proféticas de Dios puedan continuar, lo que le acabo de mencionar. Porque Israel fue creado para ser una bendición en las naciones de la tierra. Y cuando se refiere aquí al monte santo, es al templo, al monte del templo. Y Daniel tenía una carga porque el templo fuera reconstruido y la adoración se restaurara. Y esto tiene que ver y está relacionado con Apocalipsis 20, donde se habla del reino milenial. Porque la Escritura enseña que vendrá un reino donde habrá 1000 años y en ese tiempo habrá un templo donde se va a celebrar la adoración. Ahora, todo esto se ha escrito hace 2400, 2500 años atrás, y él esperaba con gran deseo que el pueblo regresara a su tierra y que el templo fuese reconstruido, y la expectativa es que este templo se reconstruya en el monte de Jerusalén, y es solamente una cuestión de tiempo para que este templo, este tercer templo, se vuelva a construir. El primer templo lo hace Salomón, lo destruyen. Segundo templo, lo vuelven a edificar, lo vuelven a destruir. Y el tercer templo, según los estudiosos, lo que creen es que el anticristo va de alguna forma a contribuir para que se llegue a un acuerdo, para que se pueda reconstruir, y eso va a detonar que entonces todo el mundo diga, este es un hombre que busca la paz, el bienestar, y entonces todo el mundo esté un poco de acuerdo, se reconstruya, pero él tiene otros planes, dice la Escritura. Entonces va a haber un tercer templo, la reconstrucción del tercer templo. Daniel 9:21, mientras yo oraba, y aquí es a donde viene esta nueva revelación, esto que estamos a punto de estudiar, es el final de los tiempos, es toda un estudio extraordinario, que Dios me permita y me ayude a enseñárselos. Daniel 9:21, mientras yo oraba se acercó a mí el mismo Gabriel, que se me apareció una vez en sueños. Ya hemos visto quién es este Gabriel. Vino volando en el monte de la ofrenda de la tarde. En el momento, de la ofrenda de la tarde. Y aquí lo único que podemos entender es que lo que leímos en Daniel 6, cuando le dijeron no ores, y él no dejó de orar mañana, tarde y noche. Y entendemos que entonces es un hombre de oración y que en este momento en la tarde él está orando, y que en ese momento de la ofrenda de la tarde se le aparece este Gabriel, versículo 22. Gabriel me ayudó a entender lo que no comprendía y me dijo: Daniel, he venido acá para enseñarte y ayudarte a entender. ¿Qué es lo que va a entender? Todo lo que se le va a venir ahorita, toda la información que él tiene, esa revelación, porque la oración causó que Daniel tuviera un encuentro angelical y él estaba orando en el Espíritu. ¿Y qué pasó? Recibió revelación. Cuando oras deseando lo que la profecía de Dios revela, encontrarás que tu condición espiritual cambia. Cuando buscas al Señor, cuando pides al Señor esa revelación en oración, su revelación, no la revelación de dónde estuvo Jesús los días de su juventud, no, su revelación, lo que te va a ayudar a ti a crecer. Daniel 9:23 en la versión Reina Valera 1960 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y este es el mensaje cuando perseguimos la voluntad de Dios, cuando oramos para que la voluntad profética sea cumplida en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestra familia, en nuestra ciudad. Dios va a ministrar
va a traer crecimiento, va a traer madurez, va a traer revelación y tu vida va a ser diferente. Y eso es lo que Daniel está experimentando. En otras palabras, cuando oras y le pides al Señor, Señor, revélame tu palabra, Señor, ayúdame a entender. Y tienes esa constancia y tienes ese deseo y Dios que pesa el corazón sabe, Él te va a revelar, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar y Él va a mostrarte. Y es lo que está pasando aquí con Daniel, Daniel 9:23. Cuando comenzaste tu oración, Dios te contestó. Esta es la otra versión que estoy leyendo. He venido a decirte que Dios te ama y que vas a entender tu visión porque eres un hombre inteligente. Y aquí vemos que es a través de la influencia angelical que puede entender esta visión, que revela lo de los últimos días. Esta parte de la escritura de las 70 semanas de Daniel es una porción de la escritura que necesitamos comprenderla muy bien. Dice Daniel 9:24, Dios les ha dado a tu pueblo y a la ciudad santa un plazo de 70 semanas. Durante ese tiempo hay que dejar la maldad y el pecado. Hay que buscar la purificación por los errores cometidos. Deben promover una justicia que dure por siempre. Así la visión profética será confirmada y será consagrado el lugar santísimo. Y entonces tú lees esto y dices, ok, 70 semanas, vamos a dejar de pecar, vamos a dejar la maldad, vamos a purificar los errores, vamos a promover la justicia que dure para siempre, y entonces así será confirmada y será consagrado el lugar santísimo. Tenemos que estudiar qué significa esta. Este verso inicia una profecía muy especial, que son, como les dije, las 70 semanas de Daniel. Estas nos hablan de una dispensación de tiempo para que Dios cumpla sus promesas. Esta profecía nos habla de la crucifixión del Mesías, nos habla de cómo Dios lo iba a traer a este mundo y nos habla de eventos claves, y todo es revelado por una razón, para que podamos conocer la verdad y responder a esa verdad. Esta profecía vino a Daniel como un resultado de la oración, y solo podremos entender esta profecía como resultado de nuestra propia oración. Así que podremos vivir de acuerdo a esta profecía y estar preparado para ella, ser hallados fiel si permanecemos en oración. ¿Qué te estoy tratando de decir? Te estoy tratando de decir que nosotros tenemos que tener una vida de oración para que Dios revele las cosas que están ocultas a nuestra vida y que a través de esa vida de oración podamos permanecer fieles para ser obedientes a eso. Así que podemos ver esta escritura que se refiere al pueblo de Dios, a su ciudad santa, y podemos entender que de acuerdo al vocablo en hebreo, esta maldad, este pecado del que se habla aquí, en el vocablo original, la referencia a esto es ponerlo en prisión. Es decir, en este tiempo de las 70 semanas, la maldad y el pecado lo vamos a encerrar para ponerle fin a esa transgresión. Y esto habla del establecimiento del reino de Dios, y para acabar con el pecado y la transgresión debe suceder lo siguiente. Hay que buscar la purificación por los errores cometidos. Tratar con el pecado y establecer una era de justicia que no tiene fin. Promover la justicia. Y cuando hablamos de justicia eterna, hablamos del establecimiento del reino de Dios. Porque si nosotros esto lo tomamos literal, no podemos hacerlo. No podemos promover una justicia que dure para siempre en nosotros. Esto está hablando de algo que Dios va a establecer. Esto está hablando de que dejar la maldad y el pecado
en el vocablo original es tomarlo y encerrarlo en la cárcel, someterlo y decirle, te quedas ahí encerrado y no sales. Nos habla también de la inauguración del templo para el tiempo milenial y de la adoración en el templo de Dios. Déjenme continuar para que vayamos entendiendo un poco mejor. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok. ¿Cuándo fue dada la orden para empezar a restaurar esto? Los eruditos piensan que la orden se dio en el tiempo de Nehemías y de Esdras para restaurar la ciudad. Déjenme tratar de ponerlo en contexto. Un día Israel es invadida, es saqueada, es destruido todo, son llevados cautivos, son prisioneros, la ciudad está desolada, está destruida, y así está. ¿Por qué? Porque han sido desobedientes, porque han sido infieles. Y Dios lo permitió. Y les dijo, van a tener que pasar un tiempo, 70 años. Cuando se cumplan esos 70 años, vamos a restaurar todo otra vez. Daniel descubre, leyendo, que están por cumplirse los 70 años. Y empieza a orar. Y empieza a decir, Señor, tú eres bueno y por tu nombre y en ti. Y entonces va a venir una restauración. Y en lo que él está orando, Dios le permite ver lo que va a suceder. ¿Por qué le permite ver? Porque está orando, porque está buscando, porque tiene esa actitud, reconoce y tiene la actitud. Ahora, no está orando de una semana que descubrió esta escritura y dice, no, hemos visto que ha sido un hombre fiel toda su vida, desde que fue un adolescente, y Dios le ha dado favor y gracia y le ha dado revelación, y etcétera. Y él está orando y Dios le permite ver. ¿Qué le permite ver? Que todo se va a restaurar, que van a regresar. Y la finalidad de que regresen es que venga el Mesías. Y que cuando Él venga se establezca el reino. Y entonces te preguntas, ¿cuándo fue dada la orden para que empezara a restaurarse y a edificar a Jerusalén? Los eruditos dicen que esa orden fue dada en el tiempo de Nehemías y de Esdras, cuando regresan y empiezan a edificar todo otra vez. Desde entonces hay varios factores que se están conjugando para que esto se lleve a cabo. Ahora entendamos, habrá 7 periodos de 7 semanas bíblicas. Recuerde que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Es decir, para Dios el tiempo no es como para con nosotros. Es más, de hecho, los judíos, si usted recuerda, usted sabe que nuestro calendario es el calendario gregoriano. Es decir, no tenemos el mismo calendario que los hebreos, no tenemos el mismo calendario que los chinos, ¿no? Por ponerles otro ejemplo, los chinos tienen un calendario distinto, diferente. El uso el tiempo uso, ¿cómo le llaman a los horarios, no? Es decir, yo no sé si usted sabe que, por ejemplo, en México, nada más en México, por ponerle un ejemplo, ahorita en este momento, para nosotros son las 12:30, aquí en esta parte. Pues, si usted se va a Cancún, Cancún tiene otro horario. Si usted se va a Tijuana, Tijuana tiene otro horario. Ahora, si se va usted más al norte, en Estados Unidos, no me acuerdo, hay 4 o 5 usos. Es decir, y todo el mundo se rige de manera distinta, ¿no? Si usted va, por ejemplo, a Argentina ahorita y se lleva sus abrigos y se lleva sus gorros y sus bufandas, pues se va a asar, porque allá ahorita en este tiempo es verano. En Argentina es el verano. O sea, ellos celebran la Navidad con un calor y nosotros queremos que caiga nieve y todo, ¿no? Porque así estamos. Pero en fin, el punto es las semanas bíblicas tienen que interpretarse de manera distinta. 7 periodos de 7 semanas bíblicas. Es decir, 7 por 7, 49. Y luego nos habla de otras 62 semanas. ¿Y por qué lo separa así? Bueno, porque cuando leemos esta profecía,
Si tenemos 7 más 62, nos van a dar 69. Y entonces si hablamos de 69, estamos hablando de 483 años. La verdad es que no me siento con la capacidad de mostrarle con peras y manzanas cómo es esto. Lo único que le puedo decir es esto. Cuando tú haces la sumatoria de 62 más 79 semanas y lo multiplicas por 7, te dan 483, y esos 483 años son más, menos, y no podemos ser precisos en decir, ese es. No, porque no tenemos la fecha exacta de el año en que se fue crucificado Jesús. Sí tenemos el mes y el día, pero aún ahí hay una variación en meses, porque el calendario judío tiene que hacer un ajuste. Nosotros tenemos un ajuste en nuestro calendario, porque cada cuántos años hay un año bisiesto. Cada 4, ¿no? Febrero tiene un día más. Entonces, si haces la sumatoria, cada 4 años tienes que agregar un día más y un día más. Entonces, incluso ellos, o sea, el día y el mes en el que Jesús fue crucificado, si lo tenemos, un día puede ser el 14 de marzo y en otro año puede ser el 14 de abril, pero siempre va a estar en esas fechas, más o menos. Pero el año no lo tenemos. Lo que sí sabemos es que alrededor de 483 años después de este tiempo, en un madero estaba muriendo Jesús. Entonces, lo que está diciendo es que hay un propósito de enfatizar el número 7, que tiene que ver con santidad, que tiene que ver con el propósito de Dios. Y todos estos números ahí que tenemos que interpretar, 7 periodos, 62 semanas, nos está hablando de los propósitos de Dios aquí. Que el Mesías Él va a venir, Él se va a encargar del pecado, Él va a establecer el reino, y esto va a suceder después de que se dicta esta orden de ir y de restaurar a Jerusalén. Tendrían que pasar 483 años hasta la aparición del Mesías, a donde se va a volver a edificar la plaza y el muro de los antiguos, de los tiempos angustiosos. Eso es lo que va a suceder en momentos angustiosos, en tiempos difíciles, y todo esto está ocurriendo, el regreso a la tierra. Regresaron, estuvieron ahí unos 440 años antes de Cristo, no podemos decirlo con exactitud, pero alrededor de los 29, 30 años después de Cristo, vemos que se cumplen los 483 y ocurren estos años, y es un poco inexacto porque no tenemos la fecha, pero sí podemos ver que se cumplen en estos tiempos. Versículo siguiente, 26 de Daniel 9. Cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y se quedará sin nada. Luego el pueblo del siguiente gobernante destruirá la ciudad y el santuario. Y permítame hacer una pausa aquí. Cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y se quedará sin nada. Ahí es a donde confirma que después de este tiempo, aquel que es el ungido, que es Jesús, va a ser crucificado. Y luego dice, y el pueblo del siguiente gobernante destruirá la ciudad y el santuario. El final llegará como una inundación, habrá guerra hasta el final y todo quedará totalmente destruido como Dios lo ha dispuesto. A estos 400 y pico de años de los versículos anteriores, tenemos que entender que hay una crucifixión, y aquí la palabra original dice que el Mesías será cortado, y la misma palabra para cortar es usada también en el lenguaje original como cuando haces un pacto. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que la muerte, el cortar a ese Mesías, traerá un pacto nuevo.
Y el propósito de este pacto nuevo es quitar el pecado, eliminar la iniquidad y la transgresión. Y entonces Dios hizo que el Mesías, de manera absoluta y suficiente, pagara el precio por el pecado. Eso lo conocemos, y que el reino de Dios fuera establecido. Ahora, cuando habla del pueblo del siguiente gobernante que va a destruir la ciudad y el santuario, nos está hablando del anticristo que vendrá y que su fin va a suceder como una inundación. Es decir, sí ha visto por lo menos una inundación en la televisión, ¿no? O a quien no se le ha inundado la casa. A nosotros también ya se nos inundó una vez la casa y de repente empieza a entrar el agua y dices, ¿y ahora cómo la detengo, no? O sea, el agua entra y con permiso y va a ser algo así, que va a llegar y va a barrer todo repentinamente, hasta el fin. Y al final se va a producir una guerra, una destrucción. Entonces, en el desarrollo de este tiempo, viene el Mesías, muere el Mesías, viene un nuevo pueblo, destruye todo, y este nuevo pueblo es el pueblo del anticristo, o sea, es decir, toda la gente que está con él. Y para que eso termine, va a venir una guerra, el fin de la desolación, el fin llegará como una inundación, y habrá guerra hasta el final y todo quedará totalmente destruido como Dios lo ha dispuesto. Estos últimos versos son importantes, ya que cada vez que hablamos de los últimos días, ese es un evento importante, porque por ejemplo el Señor Jesús, cuando habló de esto, estaba instruyendo a sus discípulos sobre los últimos días y les decía, primero tiene que suceder todo esto. Por ejemplo en Mateo 24:14, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y dice, el que le entienda, está hablando con sus discípulos y lo que está diciendo es, estudien lo que dijo Daniel acerca de los últimos días. ¿Y a qué se refiere? Está hablando de una abominación desoladora. ¿Y de dónde saca esto? O sea, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, dice, ve a Daniel y estúdialo. Y Daniel 9:27 dice que en estos últimos días, cuando eso suceda, es decir, Dios lleva a su pueblo de regreso, viene Jesús, crece, muere en una cruz, y cuando Él muere, dice, va a venir otro. Claro, han pasado 2000 y fracción de años. Cuando venga el anticristo, va a establecerse, y cuando se establezca, Dios va a venir y lo va a quitar. Pero, dice el versículo 27, después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Y aquí otra vez dices, una semana, ¿a qué se refiere? Una semana son 7 años. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ellas, un hombre destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. ¿Y a qué se refiere este versículo? Este versículo se refiere a que ese gobernante que vendrá después de que el Mesías haya muerto, que es la crucifixión de Jesús, y de que nos habla que es el anticristo, nos habla que durante una semana son 7 años. Cuando el anticristo aparezca, 7 años va a reinar o va a estar en poder. Pero a la mitad, a los 3 años y medio, se van a interrumpir. El anticristo aquí dice que va a hacer un pacto con mucha gente. Note que no dice que es con Israel, dice que es con mucha gente. Y podemos ver que se va a interrumpir a la mitad de los 3 años y medio o a las 42 meses. Las ofrendas se interrumpirán. Todas las ofrendas que se están llevando a cabo durante este tiempo en este templo no serán agradables a Dios, porque después de lo que Jesús hizo en la cruz ya no hay otro sacrificio que sea necesario, pero el anticristo va a querer que haya esta situación, pondrá ídolos abominables, y esa va a ser la abominación desoladora. Permítame leerle 2 de Tesalonicenses 2,
donde Pablo habla y dice: hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontremos con Él. Les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía o un mensaje, que el Señor ya regresó. Ahora, ojo, esto es para nosotros, ¿eh? Tampoco hagan caso si lo escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. Ahora, a lo mejor tú dices: no, eso sí lo sabemos, nosotros no tenemos problema con eso. Espérame. ¿Quién se acuerda del acontecimiento que sucedió en Waco, Texas? ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Te acuerdas? ¿Alguien más? ¿No? En Waco, Texas, hace algunos años atrás, Waco es una comunidad, un pequeño lugar en Texas, a donde un grupo de personas se empezaron a reunir y el líder de ese lugar dijo: yo soy Jesucristo. No tiene mucho, ¿eh? Y esa persona dijo: yo soy Jesucristo. Y empezó a hablarle a las personas y se empezaron a juntar y empezaron. Bueno, ¿saben en qué terminó? En que el FBI tuvo que llegar y tumbar o sea, hubo un desastre. O sea, Pablo escribe y dice que no los engañen. De hecho, el versículo 3 dice: no permita que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. ¿Quién es ese? El anticristo. Él está en contra de todo lo que se llama Dios o en todo lo que se le rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios y se queda ahí, ¿cómo dice? Haciéndose pasar por Dios. Entonces, lo que les decía hace rato, el tercer templo que va a ser construido, algunos teólogos dicen que él va a tener algo de injerencia en eso, es decir, él va, porque imagínense, yo no sé si usted sepa, pero el templo que quieren reconstruir, la mitad es de los musulmanes y la mitad es de los judíos. Es como si en tu patio el vecino dijera: vecino, ¿me da permiso de la mitad de su patio hacer algo? Tú dices: espérame, pues vámonos respetando, ¿no? Digo, está la barda, tú de ahí para allá y yo de aquí para acá, ¿no? Pero el vecino dice: no, es que a mí me gusta la mitad de tu patio, déjame. Y entonces dices: no, imagínate ponerse de acuerdo. Me acuerdo hace un tiempo atrás que nos ofrecieron un lugar, un terreno, y fuimos a verlo y decíamos: está la línea, ¿no? Así ¿cómo le llaman? La marcación del terreno, ¿no? Y fuimos y lo estaba yo viendo y le decía yo al que me lo ofrecía, le digo: pero así como a la mitad del terreno sale así como 1 metro la construcción del vecino. Le digo: ¿y eso? Sí, dices que el vecino hizo su baño. ¿Y luego? No, pues es que, pues te vendo así, ¿no? O sea, no. O sea, hay que decirle al vecino que se salga de... Entonces imagínate ponerse de acuerdo para un lugar tan importante para ellos. Pero ¿qué va a suceder? Dicen los teólogos que este anticristo va a tener la capacidad de hacer que lleguen a un acuerdo, que se construya el templo, y entonces por esa capacidad van a decir: pues, y entonces van a empezar a aceptar lo que él está proponiendo, pero a los 3 años y medio él va a decir: a ver, a quien van a adorar es a mí. Y eso es lo que dice Pablo. Se va a hacer pasar por Dios. Las ofrendas se van a interrumpir durante media semana y en lugar de ellas un nombre destructor pondrá ídolos abominables. Es lo que dice la otra versión. A la media semana, es decir, a los 3 años y medio. Ahora, cuando esto suceda, cuando este anticristo haga esto, va a haber oposición de los judíos, van a decir no, va a haber persecución a la iglesia, va a haber una situación difícil.
Pero Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 dice, les decía, todavía no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que les ponga una señal en la frente a todos los que sirven a nuestro Dios. La razón de esto es lo siguiente: muchas personas piensan que el anticristo es judío, porque si no, el pueblo no lo aceptaría si no fuera por eso, pero en ninguna parte dice que sea así, que el pueblo judío lo recibirá. El anticristo de hecho llegará en tiempo de tribulación, como dice Jacob, en tiempo de tribulación de Jacob, dice Jeremías 37, ese día será muy importante, no hay otro día igual, un momento de angustia para Jacob es Israel, pero será librado de ella. Entonces Israel va a pasar y atravesar por tiempos intensos de persecución del enemigo, y es debido a ese rechazo contra el anticristo. O sea, cuando éste se rebele van a decir no. Entonces va a venir una situación difícil, pero dice Apocalipsis que serán sellados antes de que esto ocurra y que Dios va a ordenar la destrucción de él. De hecho, Apocalipsis 7, versículo 9 dice, después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí, había mucha gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie, vestidos de blanco, ante el trono y ante el Cordero, y tenían ramas en las palmas, de palma en las manos, gritaban, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Y no es hasta el capítulo 8 de Apocalipsis que la ira de Dios empieza, que viene el final de esta era. Es decir, eso es lo que algunos teólogos dicen, que antes de que empiece todo esto, Dios va a decir, a ver, vénganse para acá. Y va a tomar a su pueblo y se lo va a llevar. Y entonces va a venir toda la destrucción y va a venir todo. Hay quien tiene otra postura y dice, no, la iglesia se queda, la iglesia pasa por toda esta tribulación, la iglesia sufre toda esta situación y Dios nos ayuda y Dios... Esas dos posturas existen. ¿Qué postura es la que tú debes creer? Lo que dice la Escritura. Yo creo que nos vamos con el Señor. Pero algunas personas dicen, no, nos quedamos. La verdad es que si nos quedamos o nos vamos, Dios está con nosotros. La verdad es que no es una situación que nos divida en el sentido de que si no crees no eres salvo. No, solo es una cuestión de, bueno, yo creo esto y algunos no lo creen. Yo personalmente creo que nos vamos con el Señor. Algunos dicen, no, nos vamos a quedar. Bueno, pues tú ahí te quedas, yo me voy, ¿no? Así de fácil, ¿no? Ok. Leímos que el anticristo va a querer hacer un pacto que le permitirá hacer estos sacrificios, después vendrá el fin, y el Señor, cuando todo esto acontezca, dice que va a acabar con todo esto. Pero antes nos va a llevar a su presencia. Eso es lo que yo creo. Quiero terminar con esto. Me queda claro que Daniel está orando, ha sido un hombre de oración, ha sido un hombre dedicado a Dios. Dios le revela estas cosas y le permite ver todo lo que va a suceder. Lo pone, el lenguaje de la Escritura lo pone en cierto lenguaje que cuando tú lo lees no es fácil entenderlo. Y todo lo que le he dicho lo he estudiado a través de diversas fuentes, diversas personas que han estudiado los 483 años, la interpretación de las semanas bíblicas, lo que significa que se va a levantar, lo que dice allá, lo que dice Apocalipsis y todo eso, con la finalidad de que entendamos esto. Dice Juan capítulo 8, versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y de repente tú dices, ¿libre de qué? Bueno, cuando la Escritura habla de libertad, se refiere a la libertad de la influencia del pecado. Ojo, no te hace libre del pecado. Dices, ya no tengo pecado. No, te hace libre de la influencia del pecado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ahora vas a poder caminar en obediencia a Dios y que no estás atado al pecado en ese sentido de que influye en ti de tal forma que no te deja actuar. No, eres libre porque conoces la verdad y esa verdad te ha dado la libertad para que tú puedas obedecer a Dios, para que conozcas la verdad de Dios, para que camines en su poder, en su unción
para que produzcas adoración en palabras, en pensamiento, en obras, y que vivas y camines en esa verdad, cumpliendo la verdad de Dios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? De vivir así, la gloria de Dios, que se manifiesta a través de nosotros. Pablo le dice a los corintios, hablando de la redención, ustedes han sido comprados por precio, y ese precio es el precio de la sangre del Mesías. Y tú y yo hemos sido comprados también y hemos sido convertidos en un santuario, en un lugar a donde el Espíritu de Dios habita. ¿Y qué se supone que hagamos? Glorifiquemos a Dios. ¿Cómo? Con nuestra manera de vivir. ¿Qué necesitamos? Entender la Escritura. Entender la profecía. Conocer la verdad para ser libres. Y te voy a decir algo, con esto vamos a terminar. La profecía, con mucha frecuencia, cuando se habla de ella en la iglesia, y se hablan de las nuevas profecías del Nuevo Testamento, cada vez que un profeta del Nuevo Testamento dice algo, siempre coincide con la profecía del Antiguo Testamento. O sea, tú puedes ver cuando Pablo habla y se refiere al Antiguo Testamento, puedes ver cuando Jesús habla y se refiere al Antiguo Testamento. Y entonces, lo que hace énfasis es que buscan comunicar la importancia no solo de la revelación, sino de esa revelación que nos da el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios también. Porque mucha gente dice, es que es el Antiguo Pacto. Es palabra de Dios, no podemos desecharlo. No podemos tomar la mitad de la Biblia, arrancarla y decir, eso ya no sirve. No, tenemos que ver qué dice. Tenemos que caminar en esa y ser usados para la glorificación de Él y dar testimonio a otros y llevar ese estilo de vida que Él quiere que vivamos en espíritu y en verdad, que nos permita vivir esa maravillosa experiencia de vivir las Escrituras bajo la unción del Espíritu Santo. Muy importante para que conozcamos lo que Dios tiene para nosotros en los últimos días. Reitero, ¿lo vamos a vivir? No lo sé. ¿Lo vamos a ver? No lo sé. Pero si lo vemos, ya sabemos. O ya conocemos un poquito más, por lo menos. ¿Ok? Oremos. Oremos a Dios. Incline su rostro y acompáñeme a orar. Dios Padre, queremos esta tarde ya agradecerte por tu palabra, agradecerte por tu gran bondad y tu misericordia. Señor, el ir a tu palabra y ver la revelación y entenderla es un privilegio que nos das, y así lo vemos, así queremos vivirlo, entendiendo que el propósito por el cual tú nos permites conocer la verdad es para eso, para vivir en libertad, para conocerte, para hablar de ti, vivir en ti, caminar en ti, proclamarte a ti. Te pido que a cada uno de mis hermanos les permitas vivir en esa libertad, nos permitas caminar y vivir en esa libertad. Todavía hay mucho que tenemos que comprender y analizar y vivir. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo. No sabemos lo que nos depara el día de mañana, no sabemos qué hemos de vivir y cómo hemos de estar. Lo que sí sabemos es que tú cumples tu palabra, que eres fiel a ella, que debemos amarte y obedecerte en todo tiempo, y que anhelamos y esperamos con gran expectación lo que tú tienes para cada uno de nosotros. A ti sea por siempre y para siempre toda gloria y toda honra, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.